mucho gusto. ¿Les arrancamos? Sí, de una. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Jiménez, soy arquitecto, egresado de la Universidad Javeriana. Tengo una especialización en gerencia de construcciones también de la misma Universidad Javeriana. Y adicionalmente tengo una maestría en construcción de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, desde que me gradué me he desempeñado básicamente en todo lo que tiene que ver con desarrollo, diseño y desarrollo de proyectos, tanto en la parte de diseño como en la parte de construcción. Y he tenido la fortuna de poder trabajar estos dos ámbitos tanto desde el lado privado como desde el lado público, lo cual pues tiene unas diferencias sustanciales en el manejo, en la operación, en el desarrollo, en la toma de decisiones. Tengo pues experiencia como gerente de proyectos. En estos momentos estoy gerenciando varios proyectos en diferentes partes de Colombia. El primero estoy aquí en San José del Guaviare. Estamos terminando la construcción de un batallón para la Armada. Y pues eso incluye vías, incluye 3 edificaciones, un edificio de comando, un edificio para alojamiento y otro edificio de alojamiento mucho más grande. Eh, y esto pues combinado con todo el sistema de tratamiento de agua potable, con todo el sistema de tratamiento de aguas residuales, porque estamos al lado del río Guaviare, con un sistema de combustibles, porque también se le va a proveer combustible tanto a las naves como a los vehículos que pueda estar manejando aquí en este batallón. Y pues también con toda la parte de seguridad y todo lo de sistemas tecnológicos que requiere un batallón para poder operar aquí, prácticamente en la selva, para todo lo que tiene que ver con seguridad nacional. También estamos construyendo una cárcel en Medellín, en la cárcel de Buenavista, y un pabellón, eh, el cual pues está en construcción. Y ese también tiene toda la complejidad que incluye una cárcel en cuanto a todo lo que son las resistencias del concreto, todo lo que tiene que ver con la seguridad y control de las celdas, la parte de circuitos cerrados de televisión, eh, todo lo que es monitoreo de los diferentes anillos de seguridad que tiene la cárcel. Entonces eso pues también le da un nivel de complejidad alto al proyecto y en estos momentos esos son los dos proyectos en los cuales estoy gerenciando. Y no, Eh, espectaculares. Súper, pues súper tengo interesantes. experiencia también como docente en la maestría en construcción y he dictado 2 materias, que una es el proceso de proyecto y construcción, que trata como de cómo se analiza un proyecto, cómo se desarrolla un proyecto desde la idea o desde la necesidad hasta su mantenimiento y operación, por un lado, y por el otro lado está la seguridad y salud y medio ambiente en el trabajo, en la construcción de edificaciones. Entonces, esas son las materias que dictaban la maestría también. Espectacular. Uy, no, qué proyectos tan interesantes, de verdad que sí. ¿Estos proyectos que tú estás manejando ahorita están hechos bajo metodología BIM o es metodología tradicional? Están bajo metodología BIM, los diseños. Eh, sí, los dos tienen metodología BIM. ¿Y cómo ha sido en general, cómo es el proceso de la metodología BIM en estos dos proyectos que estás manejando? Bueno, pues primero, pues estos dos proyectos son de carácter público, entonces pues tiene unas connotaciones diferentes a lo privado. Eh, Estos proyectos que se están manejando únicamente incluyen la construcción de los proyectos. La parte de diseño se surtió en otro contrato que hizo la Armada y que hizo el USPEC, que es la entidad que maneja las cárceles en Colombia. Entonces, ellos hicieron la contratación de los diseños y por orden ya, digamos que se está impartiendo en lo que tiene que ver como con
con la comunidad BIM es que ya los proyectos públicos ingresen ya también a ser diseñados bajo este tipo de metodología. Entonces, pues en aras de estar cumpliendo como con esos propósitos, tanto la Armada como la USPEC están solicitando que los diseños se entreguen en Revit y pues a partir de ahí nosotros estamos construyendo estos proyectos en obra. Sí, sí, lo del plan de implementación BIM Colombia 2020-2026, creo que está fijado hasta esa fecha, el tema de la implementación. Ah, ok, entonces ustedes sí están recibiendo los modelos y bajo qué plataforma están recibiéndolos o cómo les está llegando a ustedes, y sobre todo cómo están gestionando estos modelos dentro de la obra, si tienen unas tablets, unas pantallas o están convirtiendo los modelos a otro formato. Bueno, nosotros en los dos proyectos, afortunadamente, digamos que el plano, lo que es el plano físico, desapareció. Entonces nosotros ya solamente estamos trabajando digitalmente. Se trabaja digitalmente a través de celulares, a través de tablets o también en pantallas enormes. Ya no tenemos planos, la verdad ya no tenemos planos, estamos trabajando digitalmente todo, los planos para control se pasan a PDF para tener un registro del plano para poder hacer consultas en obra. Entonces cuando se abre alguna información, o sea, se traduce el modelo BIM a una planimetría pues, entregada en 2D o también con perspectivas o algo donde se puede apreciar cómo se va a ver o cómo se va a terminar el proyecto en obra y pues eso se lleva a una planimetría que es la que consultan en obra los obreros y los maestros. Ah, ok, listo. Pero digamos, el modelo en general, el modelo tridimensional no lo operan dentro de la obra, es decir, lo transforman en otros elementos y lo consultan en El tablets. modelo sí se está operando, pero digamos que se opera en un equipo BIM interno que tiene tanto obra como interventoría y entre ellos lo que estamos haciendo es actualizando cómo quedó el proyecto en definitiva, actualizando el modelo, porque obviamente hay muchos cambios dados por muchas razones en el proyecto y pues eso se está actualizando para mantenerlo. Entonces el modelo se actualiza y de ahí también pues se lleva planimetría, pero digamos que ya los maestros y todo, se les muestra, se les puede mostrar en algún momento detalles del modelo, lo que sea, pero lo que ellos recurren es a la planimetría que sale del modelo en Revit. Y estos maestros lo consultan en las tablets, me imagino. ¿Sí? Correcto, se consultan en tablets hasta en celulares. Espectacular. No tienen problema con eso. Sí, o sea, Me no, parece listo. no ha habido como la necesidad y cuando hay cosas ya de detalle grande o algo, pues sí nos vamos a una pantalla, tenemos un espacio aquí en la Armada donde tienen un televisor con pantalla gigante, es una pantalla gigantesca, y ahí proyectamos y miramos y analizamos cuando son temas ya muy específicos en cuanto a algunos tipos de detalles o lo que sea. Mientras tanto, computador, tablets y celulares. Espectacular. ¿Qué sientes que podrías o que podría ser mejor en este proceso de cómo llegan los modelos ahora y cómo sobre todo cómo se aprovecha la información del modelo ahora? Bueno, pues es que eso es una pregunta bien complicada de responder Yo sé. y además como compleja porque de- yo, por ejemplo, estoy manejando dos proyectos bajo metodología BIM y los dos proyectos tienen diseñadores independientes, por lo tanto no fueron diseñados como bajo un mismo diseñador, digámoslo así. Y obviamente la metodología se puede aplicar, pues por cada cual aplica la metodología de una u otra forma, partiendo pues de unos parámetros iniciales o unos parámetros que existen pero sin embargo, pues no son iguales. Entonces, yo lo que diría es como tener perfectamente claro cómo se concibe que se va a pagar el proyecto de acuerdo a cómo se diseñan las familias que se conciben en el Revit. Entonces, pues simplemente eso es lo que me parece que sería importante y
lograr la conectividad de pronto con un sistema de gestión de control de cantidades y, y de presupuesto y todo eso sería como un requisito que creo que todavía no lo hemos podido vincular y no lo hemos podido hacer totalmente donde de la misma aplicación podamos obtener información detallada de materiales, de insumos, que se pueda amarrar a precios para compras, para control en obra, para pagos y para liquidación y entrega de obra. Listo. Me parece que ahí todavía falta hacer como vínculos y todavía hay muchísimo camino por desarrollar en ese aspecto desde mi experiencia. Pueda que en otras empresas o en otros proyectos ya eso lo tengan ya desarrollado. Me imagino que en el exterior ya eso está muy adelantado, pero aquí todavía estamos muy incipientes en ese tema, por lo que yo he visto y por lo que me ha tocado a mí. Ah, bueno, bueno, espectacular, espectacular. Bueno, ya que tienes como esta experiencia también en la academia, ¿qué has sentido que le falta a la academia que debería recoger de la experiencia de la vida real? Es decir, que necesite en cuanto a estos procesos de BIM en obra. Bueno, yo la verdad es que pienso que en el tema de la academia, pues Colombia debería desarrollar ya una maestría o un doctorado en lo que tenga que ver con BIM, únicamente BIM, porque, porque pues el tema es muy amplio, muy grande, muy complejo. Si lo miramos desde de pronto las maestrías o los doctorados que existen, pues simplemente BIM es como una materia de muchas que se ven, pero pues cuando uno está en el tema BIM, pues yo creo que amerita abrir una maestría o un doctorado únicamente en el tema BIM. Me parece que da muchísimo para investigar. Entonces creo que ese sería como lo que yo primero propondría o diría que sería lo necesario para poder empezar a mirar. Y a partir de ahí sí que podríamos eh, eh, enseñarle a los alumnos, porque una cosa es que aquí hay un tema teórico muy pesado, muy complejo, muy grande, que es un cambio total de forma de pensar, de forma de diseñar, de forma de ver la arquitectura y de ver cómo se conciben los proyectos desde el punto de vista de diseño y concepción, para luego llevarlos a una ejecución lo más cercana posible, porque lo que se busca con el BIM es eso, que uno construye el proyecto virtualmente, digitalmente primero, para luego sí no tener, minimizar errores y poder planificar el proyecto de la mejor manera, sobre todo lo que uno está prefabricar, que es lo que parece que nos hace falta. Entonces hay mucho camino y creo que las universidades deberían entender ya eso eh, y empezar como a pensar, empezar como a pensar que, debe ser una rama de estudio independiente para maestría o o para doctorado. Genial, genial, Fer. Pues, ahorita hablabas de prefabricados, eh, como este tema de industrialización dentro de la construcción. ¿Tienen algo de eso en lo que están haciendo ahorita ya? ¿Algo del tema de prefabricación, industrialización de la construcción? Pues este proyecto es muy interesante porque digamos que sí utilizamos elementos de prefabricación, como fueron todas las puertas y todas las ventanas se prefabricaron de acuerdo a las medidas que estaban en el modelo y así se construyó en obra también y funcionó a la perfección. Entonces, desde ese punto de vista, sí, todo lo que fueron las estructuras metálicas se prefabricaron. Lo que pasa es que San José del Guaviare no es fácil de construir unas instalaciones complejas, además con todos los requisitos que hay a nivel de concretos, de aceros, de estructuras metálicas, de sistemas técnicos. Entonces, pues muchas de esas cosas tuvieron que prefabricarse previamente en sitios como en Villavicencio, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en todo, y traerse hasta aquí ya totalmente prefabricados para que simplemente
ser instalados. Digamos que en eso el Revit ayudó muchísimo a que todos esos elementos pudieran estar prácticamente listos para instalar. Claro, porque cuando fabricas cosas en diferentes ciudades pues tienen que ser coherentes. ¿Sí? Cuando llegan al sitio tienen que ser coherentes. Yo creo que la dificultad ahí es bastante grande porque lo fabrican en varias ciudades diferentes y se instalan en otra ciudad completamente diferente, en otro territorio De completamente diferente. acuerdo. Pero esa es la ventaja pues, que tenemos ahí, donde se pudo prefabricar todo eso. Yo me imagino que en el futuro uno podría pensar en prefabricar absolutamente todo el proyecto como lo hacen en China y entonces pues uno simplemente llega y lo que hace es armar un Lego y ya viene todo prefabricado, todo prearmado y ya uno puede hacer una revolución en la construcción y en la concepción de cómo puede ser el desarrollo de proyectos, donde rompamos un poquito como tan el método tradicional colombiano que es haciendo todo en ladrillito y haciendo todo ahí como tan manual. Entonces me parece que sí podría hacerse una gran ayuda. Digamos, claro que tu proyecto es un poco más tecnológico, pero sí sientes que de pronto hay como una discrepancia entre lo que nosotros diseñamos, o sea, como la tecnología que nosotros usamos para diseñar, que son esta metodología BIM, los programas Revit, del Dynamo, ya estamos usando Python, y la forma en la que estamos construyendo, que es un poquito más rudimentaria y como más de Ichiroque, Plomada y todos estos y niveles y saque nivel y todo este cuento. ¿Será que hay como esa discrepancia, si las como sentido, ¿sabes? Yo sí le veo sentido pero pues eso está en el reto de los constructores y está en el reto también de las entidades que quieran empezar a generar esos cambios. Obviamente la mano de obra aquí en Colombia sigue siendo muy económica y por eso pues se recurre a utilizar grandes grupos de mano de obra para hacer mamposterías, para hacer los amarres de hierro, para hacer todo eso, donde de pronto en otros países sí se utiliza la tecnología un poquito más, donde se tecnifica mucho más ese tipo de procesos constructivos. Pero yo creo que sí hay mucho por recorrer y uno podría mirarlo desde vivienda de interés social, mirándolo de vivienda, para aprender a prefabricar viviendas de interés social, donde uno de pronto podría sacar un modelo que simplemente sea como llegar al sitio y hacer unas obras mínimas, donde uno instala la casa prácticamente ya prefabricada totalmente y la arma como un Lego. He visto modelos en China y en Europa donde prácticamente hacen todo en un taller y luego simplemente lo transportan y lo ensamblan y lo arman y es mucho más rápido y mucho más, como diría, como más eh, exacto para la construcción. Aquí pues estamos todavía donde hay una brecha entre la tecnología, de lo que estamos desarrollando a nivel de diseñadores. Creo que la parte de diseño sí se está viendo un grupo importante de diferentes empresas de diseño que se están involucrando y se están metiendo en el tema BIM. Desafortunadamente algunas de ellas no tienen tanta experiencia en construcción. Las empresas constructoras grandes sí lo están tratando de implementar. Pero seguimos con sistemas tradicionales a veces o industrializados, donde entra esa parte manual todavía a ser muy preponderante en la construcción de nuestros proyectos. Y eso no hace que nosotros tal vez perdamos un poco como las propiedades o el aprovechamiento que le pudiéramos dar a esos modelos, porque somos muy buenos modelando. Correcto. Pero pues yo creo que de todas maneras, pues uno puede pensar en que, bueno, ya el proceso constructivo se puede plantear también de manera manual o algo, y pues lo importante también, yo pienso que lo primero es como la exactitud y la minimización de errores que puede generar o puede brindar el Revit al proyecto. Y también para poder llevar un control después, un seguimiento y tener el proyecto actualizado en un modelo, me parece también que minimiza y economiza y simplifica todo. Imagínense uno haciendo planos récord, donde uno tiene que volver a un AutoCAD, volver a hacer líneas y polilíneas y cosas, y capas y esto y lo otro. Aquí pues en el Revit creo que yo mucho más rápido, mucho más fácil.
pero falta esa conexión como con la parte de construcción un poco, también en, como lo digo, como en la parte de control de programación, como en la parte de control de presupuestos, como en la parte de compras y como en la parte de cortes, pagos, todo eso, eso debería estar todo absolutamente vinculado para yo poder llevar un control absolutamente del proyecto, que pues lo llevamos, porque aquí pues toca controlar absolutamente todo. Eh, pero sí hay cosas que no están unidas y falta. No las hemos podido unir todavía. Hay un censo del DANE, y esto como para hacerte como una idea, que dice que en Bogotá hay 35.000 panaderías y 31.000 empresas de construcción. O sea, hemos proliferado como en este ambiente, gracias entre otras cosas que no tenemos depredadores. ¿Sí? Nosotros competimos entre nosotros y si todos nos pusimos de acuerdo en quedarnos atrasados, pues todos competimos en ese mismo nivel. Y ahorita que mencionaba China, Europa y que estás mencionando otros países, ¿qué tan competitivos como empresas constructoras? Y no me refiero a ARPRO, a las empresas grandes, sino a las empresas que de verdad sostienen la construcción económica, ¿no? Como las medianas, las pymes, las medianas pequeñas. Entonces, ¿qué tan competitivos somos frente a esos escenarios? Frente al día de mañana, de hecho, ya hay una empresa china haciendo una carretera acá en Colombia, cosa que siempre hemos hecho nosotros, pero ya empiezan como El metro. correcto. ¿Qué tan competitivos somos frente a ellos, como empresas constructores? Yo creo que ahí, a ver, si uno se compara a nivel mundial, nosotros estamos muy crudos en la parte, digamos, constructiva con países más desarrollados, pero estamos sobrados con países que están igual o por debajo de nosotros. Entonces, digamos que yo creo que Colombia en eso sí. En la parte de diseño, creo que nosotros sí sacamos unos diseñadores y unos profesionales muy competitivos para el tema de todo lo que tiene que ver con Revit. Y antes también éramos muy duros con AutoCAD y con toda esa información gráfica, donde desde hace mucho tiempo existen empresas que contratan personal colombiano para hacer todo ese trabajo. Pues hoy en día se hace todo eso virtual, todo eso se hace digamos, por teletrabajo o por trabajo en casa o dirigido, teledirigido. Entonces, eso existe desde hace mucho tiempo y pues nosotros en eso sí somos muy buenos. Pero creo que ya llegar a un nivel complejo constructivo, donde ya estamos hablando de proyectos de alta complejidad, mm, pues nosotros de pronto todavía nos faltan algunas cosas para ser competitivos a nivel mundial. Entonces, pues no nos podemos comparar con empresas o con proyectos internacionales, pues que desarrollan proyectos de verdad de gran envergadura, ¿no? Nosotros, pues desafortunadamente no tenemos esa competitividad desarrollada aquí en Colombia, pero sí hay muchos profesionales que están ahí. No, por ejemplo, rascacielos, nosotros somos incipientes en tema de grandes proyectos de urbanismo para mejorar ciudades y para transformar ciudades. Nosotros no tenemos realmente esa complejidad y pues simplemente Transmilenio fue una idea de un alcalde y hoy en día todavía están haciendo unas troncales que se dieron a haber construido hace mucho tiempo. No tenemos metro en Bogotá. O sea, son cosas absurdas. Entonces, ni hablar de puertos, aeropuertos, ni hablar de estadios y escenarios deportivos de alta complejidad. No, ni siquiera hablemos de edificaciones de gran altura o de alta complejidad. Pues creo que todavía nos falta mucho ahí, ¿no? En la industria, fábricas, grandes fábricas. Nosotros realmente tenemos fábricas, pero nosotros no tenemos las grandes fábricas a nivel como las puede haber en otros países desarrollados. Espectacular. Y mi pregunta final, pero lo más importante, ¿vale la pena seguir insistiendo en este tema BIM, seguir implementándolo y seguir investigando respecto a estos temas BIM en la academia y en la industria en general? ¿Y por qué? Yo soy un total convencido que el BIM es algo que vino y llegó para quedarse. Eso es como cuando se inventaron la Internet. O sea, eso es algo que lo va a tener que adoptar absolutamente todo el planeta
tarde o temprano. Pueda que queden algunos restos por allá en algunos sitios. Por ejemplo, yo iba a mencionar que aquí en San José del Guaviare, hablar de Revit, eso todavía es como Marte. Y pues entonces los profesionales de pronto lo vieron en su academia o algo, los profesionales recién graduados, pero aquí regresan otra vez al AutoCAD, a lo sencillo, porque aquí todavía no hemos dado ese paso. Y tristemente la tecnología va avanzando cada año a pasos agigantados, pero las transformaciones en la sociedad, en las personas, en los mismos seres humanos, a veces se da por décadas, a veces se da por más de 2 décadas, de 3 décadas. Entonces cambiarle el pensamiento a una persona que ha venido haciéndolo, pues tú lo sabes muy bien cómo fue todo ese complejo allá en empresas donde uno quiere transformar y a veces como, pero si lo estamos haciendo bien así, ¿por qué vamos a cambiar? Pero pues pienso que es algo que tiene que hacerse tarde o temprano, todos nos tenemos que montar en eso, los que se monten de primero van a liderar y van a ser más competitivos y los que se monten de últimas, pues van a tener que pagar después estar de últimas. Bueno, bueno, Fer, muchas gracias de verdad por tu tiempo y sobre todo por tu conocimiento, por haber compartido esto con nosotros. Bueno, así en obra, ¿no? Muy informal. Así tiene que ser, así Por es. eso iba a dejar la fotico, porque es que si miras la fotico, pues ahí me veo todo elegante, todo chévere, ¿no? Entonces, como debe ser, pero bueno, no importa, yo Así estoy es ahí, la tú sabes realidad, que yo así es soy la de realidad. tropa, yo le hago a todo. Así es la realidad, pero tiene la grabación.